cuando uno quiere mostrar que es de otro país o algo así, por ejemplo. La VPN, bueno, Claro. o sea, sí, también tiene, en realidad, bueno, tiene que ver con túnel. Esto, eh, sí, o sea, no necesariamente necesita una VPN, pero al menos un túnel, sí. Si vos querés, es como que apareces en otro lado. Básicamente, la VPN es un uso específico de un túnel, pero genéricamente se llaman túneles eso. Ya lo vamos a ver, creo que 4 slides más adelante. Eh, a lo que voy es que, bueno, estos circuitos virtuales los contratás, son más caros, hardware de un proveedor, y acá hay una tablita un poco, ya hemos, creo que hablado de todos estos temas, pero pros y contras. O sea, por ejemplo, en tema de fallas, los datagramas de alguna manera se arreglan mejor. En los otros tenés que armar todos los circuitos virtuales de nuevo. A ver, ¿para qué me ponen el chat? Claro, bueno, sí, también el tema de IP pública y eso. Bien. Y otra cosa interesante es que el ruteo en los datagramas se hace por cada paquetito que llega, mientras que en los circuitos virtuales se hace al principio para establecer el circuito virtual. ¿Sí? Bien. El otro tema que viene, que no vamos a hablar, es algoritmo de ruteo directamente, porque ahí habla de algoritmos de ruteo dinámicos, eh, y realmente son muchos, y lo que hacen es complicarnos más la vida. Lo que tienen que saber de eso es que son programas que lo que hacen es periódicamente intercambian información entre los routers, y con eso reacomodan la tabla de rutas que vimos ahí. Pueden ser dinámicos, que son los que están ahí, y si no, podría ser manual, que es alguien que va y lo modifica. Eh, como les decía, no vamos a ver algoritmo dinámico, pero vamos a ver, para terminar hoy, lo que es Internet Working o interconexión de redes. ¿Sí? Eh, y vamos a ver túneles también, y fragmentación. Bien. Como les decía, ¿quién está tomando mate y no con vida? Que no Eh, conviene. pues sí, es verdad, a esta altura, bueno, no conviene. Por las dudas. Para no entiendo las preguntas que dicen, chicos, o pregúntenlo si quieren por micrófono, a ver. Que no está grabando, si después dice que también cobran aparte. Cobran aparte. ¿Qué cosa? ¿Las redes dedicadas? La Sí. IP fija. Para IP, sí. IP pública, sí, sí. Si querés fija es más caro. Sí. Si querés, puedo decir, para establecer una VPN y que sea parecido a un circuito virtual. Sí lo puedo hacer, pero es más caro. Bueno, de todas maneras, las redes con circuitos virtuales son bastante más caras también que las IP dedicadas. Lo bueno es que, por ejemplo, yo estoy en un lugar que tienen como 17 enlaces de esos, en MPLS, y antes, y están por todo el país, antes gastaba muchísimo en vuelos y en hoteles y todo eso. Ahora vos haces 2 o 3 reuniones a la semana, y el resto del tiempo que está ocioso, contratás, das curso de capacitación, digamos, contratás a alguien en un solo lugar y lo pueden tomar remoto, y la verdad que eso, si bien ahora es toda una novedad, Zoom y todo eso, bueno, eso lo venían usando hace 10 años fácil. Eh, este tipo de enlaces, ya que está además para acceder a la base de datos y todo eso en forma segura, eh,
el resto del tiempo se usaba para, como les digo, para reuniones y para capacitaciones. Y se sigue usando, obviamente. Bueno, para interconectar varias redes, pero cuando hablamos de redes hablamos de capas de tecnología, de capas de enlace distintas. Es un lío porque hay un montón de aspectos a tener en cuenta. Como les decía, en capa de enlace, si se da con conexión o sin conexión, los distintos formatos de las direcciones, el tamaño, si son redes de difusión o redes punto a punto, el tamaño máximo o mínimo de las tramas, si se dan tramas ordenadas o no, si se da confiabilidad, si tiene seguridad o no. Bueno, si yo quiero interconectar varias redes de estas, como les decía, un enfoque es tratar de traducir los protocolos, pero si son bastante distintos en capa de enlace es casi como que imposible. Entonces la alternativa al plan B es que todos utilicen una nueva abstracción que va a ser la capa de red que sea común a todos. Este es un ejemplo, o sea, una capa de red común a todos. En este ejemplo, bueno, muestra IP, pero básicamente imagínense que tiene una red que es inalámbrica, una red que es MPLS, como la que vimos recién del circuito virtual, y una red de Ethernet. Para colmo, el tamaño máximo que soporta una trama 802.11 es mayor que una Ethernet. Entonces, ahí hay un tema que se llama fragmentación, que también hay que verlo. Lo vamos a ver un par de diapositivas más adelante. Pero básicamente la aproximación que sigue esto es el paquete viaja por la trama, capa de enlace en una trama 802.11. Llega un router que obviamente tiene una interfaz con esa tecnología y una interfaz en la capa de enlace MPLS. Entonces llega el paquete, se almacena acá y se reenvía. Previo a eso tiene que establecer un circuito virtual. Este router del otro lado tiene que tener una interfaz en MPLS y haber establecido el circuito virtual contra este otro. Y del otro lado una interfaz Ethernet. Entonces una vez que llega el paquete acá, lo que hace es se almacena en el router, se fija por dónde reenviarlo y lo reenvía por la red de Ethernet. En este caso, como el tamaño de este paquete era muy grande y no lo soporta la red de Ethernet, lo que tiene que hacer es reenviarlo por partes, como diría Jack. Entonces, en definitiva, llega al destino la información original. Acá un poco muestra el concepto de cómo se van encapsulando y desencapsulando los datos. Fíjense, yo tengo la capa de transporte, que es la que va a usar los servicios de la capa de red. En este caso, o en este caso puntual, es un ejemplo de IP, ¿sí? El protocolo IP, que es el protocolo ruteo de Internet Protocol. Entonces, el dato de la capa de transporte lo pone en el payload o en la carga de IP. Ahora todo eso, todo el paquete IP, encabezado y payload, lo pone en el payload de una trama 802.11. Llega hasta el router. Este router tiene una antenita, tiene una interfaz 802.11. Lo recibe la trama, el encabezado 811, donde estarán las MAC y algunas cosas más. Y en el payload viene el paquete IP. Lo desencapsula. Una vez que lo almacenó y se fija qué IP es, acá va a haber información de IP destino. Busca en la tabla, como hemos visto en el ejemplo, y lo que hace es todo el paquete IP más el payload o la carga que tiene IP, lo encapsula dentro de una trama MPLS que tiene establecido, previo establecer el circuito virtual al otro lado. Una vez que llega al otro lado, otra vez este paquetito IP, lo que hago es lo desencapsulo de la trama MPLS,
el router este, obviamente tiene una interfaz en MPLS, porque si no, no va a entender nada lo que le llegue, que es esto, y una interfaz en Ethernet. Podría tener más, ¿no es cierto? Pero para nuestro ejemplo está bien con eso. Y acá busca en la tabla y dice, bueno, tenés que reenviar este paquete IP, todo, encabezado y payload, en una trama de Ethernet. Entonces lo que hace es, ese paquete lo pone en payload de una trama de Ethernet, como la que habíamos visto nosotros en la clase pasada. Eso de alguna manera llega a destino, y lo que hace el destino es lo desencapsula, lo pasa a la capa IP, y lo que hace es el payload de IP se lo pasa a la capa de transporte. Entonces, esta capa de transporte es como si virtualmente hubiese hablado con la capa de transporte que está en la máquina de destino, porque esta le manda datos y esta los recibe. ¿Sí? Perfecto. Bien. Fíjense, a ver, hagamos una analogía, qué sé yo, con un sobre. Supóngase, yo escribo una carta y la meto en un sobre. Y acá pongo acá está la carta, digamos, el sobre sería el paquete IP. Yo acá tengo información, remitente y destinatario, sería IP origen y IP destino. Esto podría de alguna manera llegar al correo y, no sé, lo manda en avión hasta, no sé, Buenos Aires. De ahí va a llegar, obviamente lo mete en el avión, lo van a meter en, no sé, en contenedores, en cajas grandes, que sería la trama 802.11. Una vez que llega a Buenos Aires, lo van sacando cada sobre de la caja y lo que hacen es miran, lo sacan al sobre, miran dirección destino y dicen, lo tengo que mandar por barco a no sé dónde. Entonces lo meten, ahora si es en barco, lo meten en vez de en una caja grande, lo meten en un contenedor que sería MPLS. El sobre ¿sí? El sobre viaja en el contenedor, llega al puerto destino que es, no sé, Malasia. Alguien abre el contenedor y va sacando todos los sobres. Y ahí van clasificando y lo que hacen es se lo dan un cartero, entonces lo mete el cartero en su mochila y a este sobre muchos más, y una vez que llega a la casa, a la IP destino, a la casa donde quiere, lo que hace, lo saca de la mochila y le manda y le da la carta en la mano al destinatario. Lo que hace el destinatario obviamente le saca el sobre, lo tira, no le interesa, y lee el mensaje que yo escribí. ¿Se entiende cómo es el proceso de encapsular y desencapsular? O sea, mi sobre, de alguna manera, o mi paquete IP va pasando por capas de enlace subyacente de distintos tipos de acuerdo a lo que necesite y a lo que haya, ¿sí? En función de hacia dónde quiero enviarlo. Si yo hubiera querido enviarlo, no sé, a otro lado y tenía una capa de enlace de otro tipo y va para acá, bueno, en vez de ir en una MPLS, va a ir en otra capa y va a ir hasta este lugar de destino. ¿Se entiende? ¿O se fueron todos o no entendieron nada? ¿Alguien que...? No, sí, se entiende, se entiende. Ok, genial, bien. Estamos procesando la información, profe. Sí, lo que pasa es que sí, es bastante. Sí, en realidad es bastante. Esto un poco tiene que ver con el primer ejemplo que hablábamos de las capas, y que ha sido el ejemplo de los filósofos, pero bueno, esto está un poco más llevado a la realidad, ¿sí? Y esto, si ustedes ven acá, como les decía, perdón, déjenme que aparezca la virome. ¿Por qué no aparece? Ahí está. Si ustedes se fijan siempre en capa de red, van a ver que el paquete, digamos, es como si fuera atravesando las distintas capas de enlaces, ¿sí? Mi paquete o mi datagrama atraviesa esta red, después se mete en otro medio de capa de enlace y atraviesa esta red, y después en otro medio, y las va atravesando todo hasta llegar a destino. Pero esto en principio se mantiene de alguna manera intacto, no se modifica. O en realidad en IP un par de cositas cambian, pero bueno, no, para el caso conceptual, véanlo como que no se modifica.
Bueno, acá no está dibujado, pero supónganse que en vez de una carta le mandaron una encomienda y resulta que cuando llega al cartero resulta que una encomienda muy grande y no le entra en la mochila. ¿Qué hace el cartero? Saca el serrucho y le da nomás, y lo corta por la mitad, pero ojo, el cartero es provisor para que no se le haga lío, porque puede ser que tenga varias encomiendas que cortar. Lo que hace a los dos pedazos de la encomienda le pone la misma etiqueta, o sea, la misma dirección origen-destino para saber a dónde tiene que ir a parar, ¿sí? Básicamente eso es lo que estamos viendo acá. Genera dos paquetes, pero a cada uno le va a tener que generar una etiqueta indicando el mismo destino, el mismo remitente, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso se conoce como fragmentación y creo que está una o dos diapositivas después. Oh, bien, túnel. Ay. Bien. ¿Es complicado, profe? No, lo que pasa es que está, justamente ustedes dijeron, están tratando de asimilar esto y viene y le explica algo que en realidad no suma demasiado, yo creo que los confunde más de lo que suma. No es Entonces no lo difícil. explique, profe. No es difícil el tema, pero básicamente, a ver si dibujo, o mejor dicho, vamos a volver a la diapositiva anterior. Fíjense que yo lo que hacía era, tenía un dato de la capa de transporte y lo encapsulaba en el payload de un paquete de la capa red y todo esto lo encapsulaba en el payload de una trama. ¿Sí? O sea, a medida que voy metiendo los datos en el payload de la capa inferior, lo voy encapsulando y acá el proceso es inverso. O sea, yo tengo una trama de Ethernet, lo que hago el payload, que sería el encabezado IP más los datos, lo paso a la capa de red. Red analiza información de control en el encabezado IP y el resto lo saca y lo pasa a la capa superior. ¿Sí? Esto se llama encapsular y desencapsular. Hasta ahí estamos bien. El tema que a veces... esperen que borre el... Vamos, virome. Porque a veces no me aparece la virome. Uy. ¿Qué pasó? Ahí está. Ahí está. El tema que hay veces que hay casos particulares. Entonces, si yo... ¿por qué se me va esto? Estoy tratando de correr el toolkit de la virome. Bueno, a ver. Virome. A ver, ¿en dónde lo dibujo? Creo que puedo compartir un whiteboard. No, tapa toda la pantalla. Ahí aparece en blanco. Ahora sí. Genial. Bueno, yo tengo un dato de la capa red y lo meto en el payload de uno de capa de enlace. Ahí le pongo un encabezado a la capa de enlace, viaja. Del otro lado, lo que hace el receptor controla el encabezado y si está todo bien, pasa el payload a la capa superior. ¿Sí? Cuando yo lo que hago es, supóngase que esta es la capa de red. Cuando yo lo que hago es un protocolo capa red, lo encapsulo o lo pongo en el payload de uno de la misma capa de red o superior, capa de transporte podría ser, lo que hago es un túnel. O sea, es un encapsulado, pero un caso muy particular. En vez de ir bajando en las capas del protocolo hasta llegar a la física, lo que hago es ese payload lo meto en una capa igual o de mayor nivel. Eso
se llama túnel. Y usted dirá, pero Profe, para una qué. pregunta. Sí, la pregunta Eso es, ¿para qué hago todo eso? Sí. Claro, la única ventaja de eso es que me ahorro de desencapsular y encapsular. No, porque a todo esto, mira, este es un ejemplo, bueno, a todo esto, No, o sea, me refiero a que no tengo que extraer la información, directamente meto todo junto. sí, pero en algún momento alguien tiene que analizar ese encapsulado. Claro, pero en el camino me desentiendo Sí, de que en cada el punto... camino nadie, claro, en el camino nadie le Y la va desventaja es que los paquetes son más grandes, me imagino. totalmente. O sea, la ventaja es que en el camino nadie le va a hacer falta analizar eso. Entonces, ese es el principio básico de una VPN. Vos, por ejemplo, podrías poner un protocolo de red encapsulado en otro protocolo de red y lo mandás a la red, a internet, por ejemplo, y todos los routers intermedios solo verían el encabezado del primero de los paquetes de red. El que está dentro en el payload solo lo vería el extremo remoto que vos sabés a dónde lo estás enviando. ¿Sí? Lo que hace Tánimo plantea un ejemplo, o sea, ese es un escenario posible, hacer VPN para túneles. Otro escenario posible, como él plantea, es decir, bueno, supongan que yo no tengo ahora, como el caso de recién, que yo tenía siempre la misma capa de red. ¿Dónde estás, Virome? Bueno, fíjense que acá dice siempre la misma capa de red. Bien, les comento que IPv4 y IPv6, por más que digan IP, son totalmente incompatibles. O sea, si yo uso IPv6, no se entiende con IPv4. Si yo uso IPv4, no se entiende con IPv6. Entonces, ¿por qué? Y bueno, para empezar, las direcciones son distintas, son más grandes, son más chicas. Entonces, ¿cómo traduzco de uno a otro? No tengo forma de traducir, no tengo forma de que sean compatibles, ¿sí? Que puedan usar la misma capa de enlace, está bien, pero son dos redes totalmente distintas. Entonces, supóngase este escenario. Yo tengo una red, como explica acá, a la izquierda, IPv6, que intenta conectarse de París a una red de Londres, IPv6. Pero si en el medio yo no tengo IPv6, no puedo encaminar los paquetes, porque si tuviera IPv6 en el medio, estaríamos en este ejemplo. Pues encapsulando, desencapsulando, encapsulando, desencapsulando, te llego a destino. En este caso no. Yo tengo una red, bueno, me refiero a una red, acá podría tener un montón de routers intermedios, pero todos estos routers intermedios hablan solo otra versión, IPv4, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, y acá obviamente para no complicar las cosas, acá no pusieron las capas de enlace. Acá yo podría tener varias redes intermedias, pero el paquete IPv6 va viajando entre todas y no se modifica, que es como en este escenario. Si yo tengo la misma capa común de red, fíjense que IP nunca se modifica. Bueno, eso es lo que quisieron dibujar con esta línea punteada. No significa que sea una sola red. Yo acá podría tener muchas redes interconectadas con router y lo que estaría es metiendo el paquete IPv6, encapsulándolo en una capa de enlace X, desencapsulándolo, encapsulando en otra capa de enlace y así, hasta llegar a este router. Este router tiene IPv6, entonces entiende esto. De acá en adelante, lo que está al medio, no tiene IPv6 y no entienden IPv6. Solo entienden IPv4. Entonces, a alguien se le ocurrió la brillante idea de decir, bueno, ¿qué pasa si cuando llegamos a este router, este router se lo conocen como router dual stack o que entienden los dos protocolos? Entonces, ¿qué pasa si este router, cuando le llega la información de este paquete, lo que hace es armar un paquete IPv4 que vaya desde que es su origen, hasta este router? ¿Por qué no me aparece la virome? Sería buenísimo. Bueno, no sé qué hice, que no me aparece el toolkit de... Ahí está, ahí apareció. Bien. No sé qué hice. Este router, como les decía,
tiene IPv4 y IPv6, entonces podría ser que cuando recibe un paquete IPv6, en vez de encapsularlo en una capa de enlace IPv6, porque para acá no tiene IPv6, lo que hace es decir, bueno, genera un paquete IPv4 que va desde este extremo hasta este extremo, donde pone IP destino esta IPv4, IP origen esta IPv4, porque este router dual stack debería tener IP versiones 4 y versiones 6. Entonces lo que hace es genera un paquete IPv4, donde dirección origen, como les digo, es esta, dirección destino es esta, y en el payload lo que hace es meter todo el paquete IPv6, o sea, está encapsulando un paquete de red dentro de otro paquete de red. Esto va a ir rebotando, saltando por distintos routers, como vemos acá, el paquete IP. Esperen, voy a borrar esto. El IP, yo no he visto, o sea, no he mostrado acá, pero en nuestro ejemplo siguiente tendría acá IPv4 y acá dentro IPv6 y después los datos que yo tengo. ¿Sí? Iría por toda la red IPv4 con el payload sería IPv6 y datos, IPv6 datos. Cuando llega al destino, va a llegar IPv6 y datos, se va a pasar. Entonces este que será el otro router, el que está... Profe. Sí. El que está acá, sí. Si los dos routers en el medio, estos, sí. o sea, el router que recibe el IPv6, sí. Si puede interpretar el IPv6 que entra, sí, sí. ¿por qué no puede cambiar el protocolo de comunicación con el otro router? Si los dos routers pueden enviar y recibir IPv6 en un lado, ¿por qué no lo pueden hacer entre sí? ¿Por qué tiene que volver a encapsular en IPv4? Pará. Acá, este dibujo no significa que estén directamente conectados, porque si estuvieran directamente conectados es correcto y es válido lo que vos decís, no tiene sentido hacer esto. En realidad acá sería, o sea, acá este router probablemente esté interconectado a un router acá, a otro router. O sea, eso sería, por ejemplo, que estén conectados en routers viejos, que no Claro, tienen la posibilidad de trabajar con IPv6. Claro, acá hay varios routers, acá tenés una red, qué sé yo, o sea, no es una sola capa de enlace, porque si fuera una sola capa de enlace, vos sí, claro, pero si es IPv6, ¿por qué no lo manda IPv6 y listo? No, en realidad este dibujo significa que acá abajo tenés un montón de redes, pero son todas IPv4, entonces este paquete yo no lo puedo reenviar a este router porque no entiende IPv6, le va a llegar algo y lo primero que valida, vamos a ver cuando vamos al protocolo, lo primero son 4 bits que dicen la versión. Cuando diga que es 6 en vez de 4, chao, lo descarta y no hace más nada. Entonces, si todos estos routers, acá hay muchos, por eso te digo, ojo, no están interconectados físicamente esos routers, los dos routers que están dibujados. Entonces lo que hace es engañarlo un poco. Este genera un paquete IPv4 nuevo con dirección destino, el otro router, obviamente debería saber cuál es el router que tiene dual stack. Y en el payload pone todo el paquete IPv6, ¿sí? Entonces, si yo escucho el tráfico en cualquiera de estos routers, voy a ver que viene un paquete IPv4 que viene de esta IP a esta IP, pero en el payload voy a ver que hay un paquete IPv6, o sea, estos routers no van a saber ni qué, ni lo van a entender, ni lo van a procesar. Pero si yo viera el payload con una lupa, vería que en realidad viene la IP de este y la IPv6 de este. Pero están en esta parte, no en esta parte. Sencillamente porque los routers del medio no entienden el formato de la versión IPv6. ¿Sí? Entonces, cuando este paquete IPv4 que va del router 1, llamémosle al 2, llega al router 2, el router 2 se da cuenta que es un túnel, entonces lo que hace es directamente toma la parte de payload y así como está ya lo mete a una red IPv6 nativa. Acá hay varios routers intermedios que no están dibujados, pero al todos los routers entender IPv6, hago que llegue a destino. Profe, una consulta. Sí, señor. IPv6 y IPv4 son protocolos de red. De red, exactamente, capa red. Pero también yo puedo hacer tunelamiento con protocolos de enlace. Lo que pasa es que eso no es, si lo haces con protocolo de enlace, en realidad no es un túnel, es una encapsulación. Vos incluso podrías hacerlo con protocolos de transporte.
Claro, yo pregunto porque, digamos, si usted vuelve a la diapositiva anterior, Sí, cada router, cada router lo que hace es, digamos, tomar la información dentro del paquete de enlace, sí. sacarla, desentenderse Y y mandarla meterlo en el que sigue. en otra Claro, capa de enlace, exacto. tranquilamente podría agarrar, por ejemplo, en el primero, en la parte que dice Sí, 802.11, sí, sí. y ponerlo todo adentro de la MPLS. Uy, ¿eso no Eh, tendría sentido? bueno, pero pará, pero es que si esto lo metés dentro de MPLS, digamos, primero, es que estaría usando la red MPLS. O sea, no tendría esta capa de enlace, tendrías MPLS. Vos No, decís, profe, creo que a él ver, se No, a refiere ver, a a meter ver. el yo me paquete con refiero, el a ver, hacer lo mismo que está en la 802.11. otra diapositiva, pero hacerlo, digamos, en este nivel, en esta capa. A ver, o sea, vos decís, cuando llega esto, no sacarlo, sino todo esto, meterlo en el payload de Claro, MPLS. claro, exacto. Eh, O sea, no sé si bueno, tendría no, pero sentido, pará, pero es lo que ¿sabés cuál es el tema? Cuando llegás acá deberías tener otra red 802.11, porque si no, porque acá iría Claro, 802.11 claro. más IP, y acá deberías tener una red 802.11. Sí, podrías usar un túnel MPLS como para extender el largo de tu red Wi-Fi, pero sería medio raro. Sí, sí, pero otra vez, vos estás encapsulando no en una capa inferior, sino en la misma, en una capa de tu mismo nivel. Entonces se llama túnel. ¿Sí? Claro. Sí, sí, se podría hacer, sí. O sea, no le veo justo a este ejemplo uso, pero lo podés hacer. Por eso les digo, esto viene un poco a oscurecer todo lo que habían alcanzado a entender, porque son casos muy particulares. Profe, Profe, y Sí, acá no se puede, digamos, acá no podría sacar los datos del IPv6 y meterlo en el IPv4 porque después no sabría, digamos, el router que recibe no sabría a quién enviárselo, ¿verdad? claro. Si yo esto lo saco de IPv6 y acá hay un router intermedio que entiende IPv4, ¿te imaginas? O sea, el encabezado ese, cuando le llega, primero es que el formato, o sea, el primer campo que tiene es la versión. Suponete que, bueno, no le hiciera caso. Pero cuando llega a la dirección de destino, que es por la que tiene que rutear, se va a dar cuenta que no es de 32 bits, que es de 128. Chao, y ahí y son totalmente distintas. Entonces no tiene forma de saber qué hacer. Entonces vos lo que Claro, haces está bien, sí. es meterlo en el payload. Obviamente, la desventaja de esto es que fíjese el paquete acá, en esta red intermedia donde está el túnel, tiene dos capas de red. Pero bueno, ese es el precio que hay que pagar porque esta capa del medio no entiende este protocolo de red. Otro uso de este tipo de redes, por ejemplo, no en el caso IPv6, pero como cualquier dispositivo o router intermedio que esté en la parte del medio no va a entender de estos protocolos, por eso decían que es inaccesible acá en el medio, yo podré usar algo parecido y usar, por ejemplo, que el del medio sea internet y yo Profe, queda establezco, unos segundos. bueno, establezco una red acá y una red acá y lo que hago es una VPN y entonces nadie en internet podría saber lo que mando. Bien, seguimos en 10 minutos, chicos. en 10 días. Bueno, No. ¿Qué hora es? Queda un solo tema, cortito.